nos están viendo por internet. Así que ya vamos a empezar con la predicación del día de hoy, para que vayan tomando su lugar. También si quieren ir tomando un tecito, un cafecito, lo que ustedes quieran. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra predicación expositiva consecutiva de Primera de Corintios. ¿Ya voy a empezar a zumbar, Diego? Sí. Es que cuando empieza la prédica, como que el micrófono se vuelve medio chillón. Sí, a ver, sí, ok, creo que sí ya bajó, ¿no? Bueno, no, ahí sigue, ahí sigue. Bueno, sí, bueno. Bueno, voy a darles el título de la predicación de hoy. El nombre es Responsabilidad y Sujeción. Vamos a abordar 1 Corintios 11, 1 al 16. Estas son de las citas, bueno, todo, tanto primera como segunda de Corintios. Yo platicando luego con algunos consiervos y también escuchando a veces algunos teólogos o algunos eruditos que platican sobre los temas tan controversiales que contiene las cartas a los Corintios. La otra vez escuché a un predicador que decía que en los temas de primera y segunda de Corintios es como cuando te trepas un avión y que empiezan las tribulaciones en el camino, pero tienes un final feliz cuando llegas al aeropuerto, ¿verdad? Entonces, algo así él ponía una analogía, ¿verdad?, de lo que son los temas tan controversiales a los corintios, porque como se los dije desde un principio que empezamos a escudriñar Primera de Corintios, Corintios es un puerto muy importante, pero en aquel entonces pertenecía al Imperio Romano. De hecho, era de los puertos más importantes del Imperio Romano. Entonces, allí pues se llevaba a cabo una serie de situaciones pecaminosas tan tremendas que al apóstol Pablo pues le costó mucho trabajo estar pastoreando a la iglesia de los Corintios. Entonces, ahorita en la actualidad, por tantas cosas que han sucedido ya en estas épocas, pues nos vamos percatando de que la iglesia de los Corintios pues era un prototipo de lo que iba a suceder con la iglesia del siglo XXI. Entonces, por eso es que es tan difícil el tema que se lleva a cabo en estas cartas a los Corintios, porque les voy a decir algo y se los digo por experiencia. El instruir a una persona, lo más complicado es cuando te metes en los temas que más le han costado trabajo a esas personas. O sea, es como yo una época estuve trabajando en un gimnasio ahí como instructor, y cuando llegaban personas ya de algunos otros gimnasios y ya llegaban, muchas veces llegaban a enseñarme a mí, ¿no?, porque ya traían mucha experiencia y todo eso, pues no había ningún problema. Pero cuando llegaban aquellos gorditos, ¿verdad?, que les gustaba mucho comer bien, ¿verdad?, y que no les gustaba hacer ejercicio, pero traían ya la meta, sobre todo en estas épocas, ¿verdad?, a principios de año, traían sus propósitos para poder adelgazar, para poder tener una figura esbelta. Pues esos eran los que más trabajo costaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tenía yo que empezar a hablarles de disciplina, y desde el momento en que ellos llegaban con unos kilos de más, desde ahí, pues ¿qué sucedía? Que pues había indisciplina. ¿Qué pasaba? Que pues eran los que más trabajo costaban. Entonces, ahorita en el siglo XXI, todos los temas de los Corintios nos caen como anillo al dedo. Sin embargo, son los que más trabajo cuestan, ¿verdad? Porque uno quiere ser amoroso con la iglesia, uno quiere pues ser simpático, ¿verdad?, para con los oyentes. Sin embargo, la palabra de Dios, como muchas veces yo lo he comentado,
pues no es para simpatizarle a la gente. O sea, ese ha sido el grave error precisamente del siglo XXI. Aquí en el siglo XXI nos estamos encontrando con el ecumenismo, ¿verdad? Nos hemos encontrado con una serie de ideologías, desde que empezó en los 70s el feminismo y todas esas cosas. Eso nos ha hecho mucho más difícil el trabajo a todos los ministros que predicamos la sana doctrina. Y van a decir, ¿por qué el preámbulo, verdad? Entonces, bueno, porque hoy vamos a tocar un tema delicado, un tema trillado, y pues a final de cuentas, como les digo, a lo mejor va a haber tribulación en el camino, pero eso sí les puedo decir, que como nuestro Señor Jesucristo nos lo dijo, que con Él, ¿quién, verdad? O sea, ¿quién contra Él? Cuando estamos con el Señor, ¿quién? Entonces, si nosotros entendemos que todo lo que la palabra nos dice es para nuestro propio bien, es como aquel que llega al gimnasio con unos kilitos de más, pero después de medio año, por la disciplina que estuvo llevando a cabo, ya tiene una mejor salud, ya tiene una mejor figura, ¿verdad? Ya tiene más novias, ¿verdad? Porque a lo mejor ni novias tenía. Entonces, de la misma manera entendamos que cuando Dios quiere hablarnos de temas controversiales, es precisamente para que nosotros podamos ir siendo purificados, ir siendo alineados a la voluntad del Señor. Y esto lo digo más que nada para muchos de los que nos están viendo por internet. Yo le doy gracias a Dios porque todas las personas que están aquí, bueno, pues ya se han expuesto al verdadero evangelio, y cuando nos exponemos al verdadero evangelio, sabemos que eso nos va curtiendo, ¿verdad? Eso nos va dando la oportunidad de tener madurez espiritual. Y bueno, pues miren, voy a leer la cita que vamos a abordar el día de hoy, y ya van a entender el porqué de esta introducción que les acabo de dar. Dice así la palabra de nuestro Señor: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como las he entregado. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Bendito Dios y Padre de mi Señor Jesucristo. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por haber recibido nuestra alabanza de esa manera tan amorosa como cada uno de nosotros lo hemos presenciado, mi Dios. Gracias por estos momentos. En este primer domingo del año venimos aquí cada uno de nosotros con la intención, Padre, de darte nuestras primicias, nuestro amor, todo, absolutamente todo
lo que es parte, Padre mío, de tu comunidad, mi Dios. Nosotros te pertenecemos, nosotros hemos sido comprados a precio de sangre y venimos, Señor, como esa primicia, porque nosotros, cada uno de nosotros, Señor, somos un sacrificio vivo, agradable delante de ti, mi Dios. Y en estos momentos, de la misma manera, prestamos nosotros los oídos que te pertenecen para que nos hables directamente a nuestras vidas, a nuestros corazones, y podamos entender tus propósitos de vida eterna que tienes para con todos nosotros, mi Señor. Hace 8 días precisamente hablamos de que los mejores propósitos de Año Nuevo eran ponernos, Señor, delante de ti, Señor, ponernos, Señor, a tu servicio, ponernos a tus órdenes, para que seas tú en nosotros y nosotros en ti, mi Dios. Que todo, absolutamente todo lo que nosotros queramos hacer, sea, Padre mío, cumplir con tus proyectos en nuestras vidas, inmiscuirnos en tus propósitos, y que siempre se haga tu voluntad, Padre. Por eso es que en este momento necesitamos el poder de tu Espíritu Santo para que esta palabra penetre completamente en nuestras vidas. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ok. Bueno, ya vieron por qué el preámbulo, ¿verdad? De esta predicación. Este es un tema que yo sé que a muchos que les gusta la teología ahorita van a estar bien atentos a ver qué dice el pastor Bernardo, ¿verdad? Porque desgraciadamente luego la Biblia es tomada para armar una serie de pretextos, para armar una serie de doctrinas, pero precisamente por eso la importancia de la predicación expositiva. Porque si se dan cuenta, aquí estamos tomando el texto completo. O sea, aquí no estamos sacando un texto fuera de su contexto, ¿verdad? Para formar un pretexto. Sino aquí, como vamos de una manera consecutiva, la verdad, yo les voy a ser honestos. Yo en lo personal, yo nunca hubiera escogido este tema para predicar. Pero ahí es donde está la honestidad de una predicación expositiva. O sea, no se trata de lo que yo quiera predicar, se trata de lo que Dios nos quiere predicar. Y hoy, en este día, el Señor nos quiere predicar de este tema tan relevante. Y yo sé que algunos que están en un extremo van a odiar la prédica del día de hoy, y algunos que están en el otro extremo también la van a odiar. Necesitamos estar en un equilibrio para poder comprender lo que Dios nos dice a través de esta escritura tan relevante. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias en donde no se permite que la mujer entre al culto si no trae un velo, ¿verdad? Si lo sabíamos. A veces habían personas que pensaban, eso era antes, no, eso sí, en la actualidad algunos tienen esa idea de que por esta cita tan controversial que acabo de leer, las mujeres tienen que entrar con un velo, porque si no están afrentando a Dios y eso es un pecado. Pero hoy vamos a ver realmente lo que Dios le está diciendo a la iglesia del siglo XXI, no porque la palabra de Dios sea diferente antes que después, no, la palabra de Dios es la misma antes, hoy y seguirá siendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna, no caduca. Siempre va a estar vigente todo el consejo de Dios, pero nosotros necesitamos leer la Biblia con los lentes de la gracia. Eso es lo más importante, leer la Biblia con los lentes de la gracia. ¿Qué es leer la Biblia con los lentes de la gracia? Estamos ya en el nuevo pacto y nosotros debemos de entender lo que estaba sucediendo en cada época y tener un criterio espiritual para saber qué es lo que Dios nos está mandando a hacer. ¿Sí me explico? Entonces miren, aquí voy a iniciar con una frase que dice: la sujeción es la mejor manera de renunciar al orgullo. ¿Cuántos saben que el orgullo no te permite entrar al reino de los cielos? ¿Sí sabían? O sea, el orgulloso no puede entrar al reino de los cielos. Tú quieres entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Bueno, pues el orgullo es una de las cosas más difíciles en el ser humano. Si lo sabíamos, ¿verdad? Y si lo hemos vivido continuamente. Bueno, tú quieres, como ahorita les estaba hablando, en un gimnasio tú llegas y dices, yo lo que quiero es bajar el estómago.
Pues hay un ejercicio específico para que bajes el estómago. Ponte a hacer abdominales. Entonces, ¿qué sucede? Tú ya sabes cuál es el remedio para poder bajar el estómago lo más rápido posible. Bueno, aquí el remedio para que ese orgullo que no te permite entrar al reino de los cielos es ser una persona sujeta. ¿Sujeta a quién? A tus autoridades. No con esa jeta, ¿no? Así, es que soy sujeta, ahora no voy a poner jetas. No, eso no. Es estar, yo estoy en una escuela, yo voy a sujetarme a mis maestros. Yo estoy manejando un vehículo, me voy a sujetar a las autoridades de tránsito. ¿Verdad? Aquí tenemos una autoridad de tránsito, ¿verdad, mi Robert? Entonces, yo tengo que ser una persona sujeta. Cuando yo me convierto en una persona sujeta, eso va a estar ejercitando todo lo necesario para despojarme del orgullo. Eso prácticamente es lo que nos está hablando el Señor a través de esta cita. Él nos está hablando no de un ritual religioso, no de una costumbre religiosa. Nos está hablando de una actitud del corazón de cada persona. ¿Por qué nos está hablando de esta manera en los Corintios? Porque en esa época, a final de cuentas, en esa época, sí habían ciertos usos y costumbres que afrentaban a Dios o lo honraban. Y ahorita vamos a ir escudriñando cada una. Es más, ahorita vamos a estar tocando solamente esa cita. Ya nada más al final vamos a hacer la hermenéutica con alguna otra cita de Gálatas, pero solamente esa cita la vamos a estar escudriñando paso a paso para que no tengamos ninguna confusión de este tema. Este tema es bien relevante, familia. Es bien relevante porque por esta cita la iglesia evangélica se ha dividido. O sea, hay lugares, ustedes imagínense que de repente llegue aquí alguien y llegue a querer ser parte de la iglesia y que no se le permita entrar por el hecho de que no trae un velo. O que incluso, porque hay lugares, no trae velo, no se preocupe, hermanita, mire, yo aquí le vendo uno, aquí tenemos, y póngase, y ya me lo paga cuando puede, pero póngase el velo, porque no puede entrar si no es con velo. Entonces, esas son cosas relevantes. Como les he dicho, cuando caemos en el legalismo es el peor enemigo del creyente. O sea, el legalismo no nos permite gozar de la gracia de Dios. Entonces, vamos a hacer la exégesis. Por principio de cuentas, aquí Pablo dice algo sumamente comprometedor, que dice en 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Empezando por allí, hay muchos pastores que no quieren predicar sobre eso. ¿Por qué? Porque se supone que aquí nosotros somos la figura de aquel que escribió este texto sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, pero Pablo se atrevió a decirle a sus feligreses: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Familia, es algo muy comprometedor, sin embargo les digo lo mismo: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, todo lo que yo les predico es porque lo vivo. Todo lo que yo les predico, como muchas veces se lo he dicho, antes que nada a mí me tuvo que hablar el Señor. Antes que nada me tuvo que dar unos buenos jalones de orejas, incluso, para poder yo llegar a este púlpito y hablarles de lo que el Evangelio nos dice a cada uno de nosotros. Ni Pablo ni yo estamos exentos del pecado. Eso, o sea, nosotros no somos santos, ¿verdad? Como Jesucristo. O sea, eso lo debemos de entender. No ha pisado este mundo ningún ser humano sin pecado, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo. Es el único que, sin embargo, Pablo, de la misma manera que yo lo he hecho durante 10 años, él dedicó su vida a predicar la palabra de Dios
para que las personas que tomaran en serio la palabra de Dios pudieran ser salvas. Entonces, de la misma manera, aquí estamos hablando de algo bien importante. Si Pablo se atrevió a decir eso, si yo me atrevo a decirles eso, es porque mi fe está totalmente basada en la palabra de Dios. El día que ustedes vean que yo les esté predicando otra cosa, que no sea la palabra de Dios, en ese momento olvídense de esta no sugerencia, sino instrucción que se les está dando. Sean imitadores de mí, porque yo soy imitador de Cristo. Yo estoy haciendo todo lo necesario para poder llegar a la altura del varón perfecto. Yo estoy haciendo todo lo necesario, empezando por predicar la palabra de Dios, haciendo a un lado lo que tenga yo que hacer y poder exponer el texto sagrado. ¿Ok? Todo aquel que es imitador de Jesucristo tiene la autoridad de exhortar y alinear a la iglesia de Dios. Pablo por eso empezó con estas palabras, familia, precisamente para que ellos fueran entendiendo que si se les estaba dando instrucción, incluso introduciéndose hasta en la vida privada de todos los feligreses que había en Primera de Corintios, bueno, en Primera y en Segunda, porque eran los mismos, ¿por qué él les daba todas esas recomendaciones? Porque él tenía toda esa autoridad. Precisamente porque él era un imitador de Jesucristo. Porque él era alguien que estaba haciendo todo lo necesario para ser diligente con todas las instrucciones que Dios le daba para predicar el evangelio a donde Dios lo mandaba. Yo no soy misionero, yo soy pastor, pero él era un misionero. O sea, no fue pastor de una sola iglesia, él estuvo pastoreando muchísimas iglesias. Por eso, como yo muchas veces lo digo, después de mi Señor Jesucristo, el que más respeto tiene para mí es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. Él visitó muchísimos lugares que nadie más visitó. Entonces, esto es bien importante. Nosotros debemos de entender que todo aquel que es imitador de Jesucristo tiene la autoridad de exhortarte y de alinearte. Si tú eres parte de la iglesia de Jesucristo, precisamente por eso cuando alguien es nacido de nuevo, cuando alguien es parte de la iglesia de Jesucristo y conoce a un ministro de Dios, inmediatamente hay un respeto tremendo que esa persona tiene para los ministros de Dios. O sea, no solamente para su pastor, sino tú conoces a cualquier pastor y tienes mucho respeto para esas autoridades. ¿Por qué? Porque es algo que Dios alinea en tu corazón. Cuando tú eres una persona irreverente con las autoridades ministeriales, desde allí empiezas a percatarte tú mismo de que a lo mejor no eres nacido de nuevo. Desde allí tú tienes que analizarte a ti mismo, entender que si tú no le tienes reverencia a la palabra de Dios, si tú no le tienes reverencia a un ministro de Dios, entonces desde ahí ya estás dando una mala evidencia de tu cristiandad. Entonces por eso es que aquí Pablo empezó con eso. ¿Para qué? Para que las personas en el momento en que les empezara a bombardear con estos temas, que imagínense si en aquel entonces eran delicados abordar esos temas, imagínense ahorita que estamos en la plena situación donde el LGBT y X, Y y no sé qué tantos movimientos han estado manejando una situación para ir totalmente en contra de lo que Dios diseñó. Ahorita es delicadísimo tratar estos temas. Es más, ya hay lugares en donde a lo mejor si me ven ahí por internet tratando este tema, pueden buscarme para encarcelarme, ¿verdad? A lo mejor en México, gracias a Dios, todavía no está tan severa esa situación, pero en Estados Unidos sí. En Estados Unidos ya han metido a la cárcel a varios pastores de sana doctrina. Por eso algunos ya ni quieren predicar todos estos temas para que no los vayan a apresar. Pero aún así en México estuvieron, y a mí me toca predicar esto, lo voy a predicar. O sea, no me importa terminar encarcelado, ¿verdad? Como Pablo, ¿verdad? Que también terminó encarcelado. ¿Qué sucede? Aquí estos temas son tremendamente delicados y en aquel entonces también eran delicados. Por eso Pablo, antes que nada, el preámbulo de su tema era que entendieran que él era imitador de Cristo, que él tenía la autoridad
para exhortar a la gente a que llevara a cabo lo que se tenía que llevar a cabo, sobre todo dentro de la casa del Señor y dentro de las familias, porque aquí está tocando tanto el tema de lo que se debe de hacer en la casa del Señor como de lo que se debe de hacer también en la familia, de lo que se debe de hacer en el matrimonio. ¿Ok? Entonces vamos al que sigue. 1 Corintios 11:2 les dice: los alabo, hermanos, porque todos se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como yo se las entregué. Lo mismo les digo a ustedes, familia. La verdad, yo le doy gracias a Dios. No somos una iglesia muy grande, sin embargo, creo que somos una iglesia sana. Yo he visto claramente, ha llegado gente aquí a la congregación con algunas desórdenes, y en el momento en que yo exhorto al orden, ven la manera de hacer lo necesario para obedecer, sobre todo porque todo siempre lo hago a la luz de la palabra. Yo siempre lo hago a la luz de la palabra. Aquí hay matrimonios que llegaron sin ser matrimonios y ahora son matrimonios por la exhortación que un servidor ha hecho. Entonces, de la misma manera es lo que estaba sucediendo en aquel entonces. A pesar de tanta promiscuidad que se estaba viviendo en ese puerto de Corintios, Pablo exhortaba, Pablo predicaba, y la gente iba cambiando sus malas costumbres, iba dejando a un lado los pecados para poder vivir en santidad. Y eso es precisamente la labor de todo pastor. Esa es la labor que nosotros tenemos que tener: expresarles todo lo que el corazón de Dios quiere expresar para que ustedes, para que nosotros mismos podamos estar caminando conforme a la voluntad de nuestro Señor. Entonces, por eso Él les habla de esta manera. O sea, Él les dice: los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las he entregado. O sea, me han hecho caso, ¿verdad? Como nosotros decimos, me han hecho caso en este consejo y lo han llevado a cabo. Y gloria a Dios, porque ese es el chiste de la iglesia. O sea, si un predicador no exhorta, si un predicador no aconseja, si un predicador no consuela, no está haciendo las cosas correctas. Si un oyente no obedece a lo que el predicador dice, también está perdiendo su tiempo. O sea, si yo aquí cada 8 días yo estoy predicándoles algo, ustedes lo están escuchando y lo tiran a la basura, ustedes están perdiendo su tiempo. Y a lo mejor también yo, ¿verdad? Ahora sí que sin quererlo, pero pues yo estoy tratando de predicarles, pero ustedes cierran sus oídos, lo desechan, entonces todos estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué sucede? Que para que este tiempo que nosotros usamos cada domingo y cada que se lleve a cabo los discipulados también entre semana, para que ese tiempo sea totalmente productivo, se necesita hablar la palabra de Dios, se necesita escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Si no, todos estaremos perdiendo el tiempo. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo también Pablo. Le da gracias a Dios porque hay gente que está obedeciendo a todas las instrucciones que se están dando. Sujetarte a la voluntad de Dios en obediencia a tu pastor traerá un sinfín de bendiciones a tu vida. ¿Verdad que sí? ¿Lo han corroborado o no lo han corroborado? Yo en lo personal lo he corroborado desde que yo empecé a sujetarme a la palabra de Dios a través de un ministro que me estuvo instruyendo. Desde ahí mi vida cambió y mi mamá ahorita está diciendo sí, que sí. ¿Quién mejor me va a conocer que mi mamá? ¿Verdad? Para quien no los conocía, está mi mamá y mi papá. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es precisamente lo que la Biblia quiere hacer con el oyente. No se trata, como lo dije hace una semana, un par de semanas, no me acuerdo, no se trata solamente de tener una información de lo que la Biblia nos está dando, sino tener una transformación a través de lo que la Biblia nos está dando. Porque eso es lo que debe de hacer la Biblia, transformar nuestras vidas. Entonces, repito la frase: sujetarte a la voluntad de Dios en obediencia a tu pastor traerá un sinfín de bendiciones a tu vida. Y ya en segundo lugar también a la vida del pastor, porque al final de cuentas
nuestro alimento, nuestra fortaleza para poder seguir escudriñando la palabra y traerla, exponerla y todo eso, es ver la obediencia de aquellas ovejas que se dejan ser guiadas por el pastor. A final de cuentas, eso es lo que nos sigue llenando, o sea, porque claro, a los que predicamos la sana doctrina, ¿va? Porque a algunos les llenan otras cosas. Sin embargo, yo voy a estar predicando la palabra de Dios mientras yo vea que la gente realmente está siendo transformada a través del Evangelio. No a través de lo que yo les diga, sino a través de lo que esté el Evangelio transmitiéndonos a través de nosotros. Porque el Evangelio es el que nos cambia, no es la palabra del pastor, sino que es el Evangelio. Pero entonces aquí nosotros necesitamos sujetarnos a un pastor para de esa manera nosotros, es que precisamente la analogía del pastorado, ¿cuál es? O sea, un rebaño de ovejas en lo natural, vemos, hay un rebaño, ¿y qué va a pasar si ese rebaño no tiene un pastor? ¿Sí sabían ustedes, verdad, que las ovejas no tienen olfato? Las ovejas no pueden saber dónde hay alimento fresco para alimentarse, valga la redundancia. Una ovejita no tiene un olfato como los perritos, que si llegan a un precipicio, saben que es un precipicio y se hacen para atrás. Una ovejita no, precisamente por eso no crean que Dios nada más hacía al azar, puso a las ovejas y al pastor. No, Él las puso sabiendo lo que sucede espiritualmente en el ser humano. El ser humano no tiene ese discernimiento para llegar a un lugar y empezarse a alimentar sabiendo que eso puede ser un veneno. La oveja sí es. La oveja llega y a lo mejor en vez de encontrarse pastizales verdes, la oveja llega y encuentra hierbas venenosas y la ovejita se las come. Y a lo mejor al rato ya anda bien marihuana, ¿no? Porque comió cosas que no tenía que comer. Bueno, pues ¿qué creen? Que lo mismo sucede con los seres humanos. Hay veces que los seres humanos, yo soy muy sabio, si no eres pastoreado. Te voy a decir una cosa, al rato vas a estarte comiendo alimentos espirituales que te van a llevar a ser un sectánico. De hecho, por eso han nacido tantas sectas. Las sectas, ¿cómo han nacido? De personas que medio leyeron la Biblia y ya, no, pues mira, aquí dice que nosotros tenemos que ser testigos de Jehová. Aquí, no, entonces estamos equivocados, mira, no, y es que mira, aquí como hace 2 semanas creo que les hablé de una cita que han tergiversado, en donde piensan que dice ahí que Jesús es criatura de Dios, cuando habla de que Él es el primogénito de toda creación, y se los expliqué con manzanitas, precisamente ¿por qué? Porque la han tergiversado y de esa manera entonces dicen, Jesús es criatura también, entonces Él es Dios. Él es una criatura también. Entonces, de cositas como esas se han formado todas esas sectas que hay en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no fueron pastoreadas por un verdadero ministro de Dios. Es importantísimo este tema que estamos ahorita viendo. Luego, aquí en 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aquí es donde ya entramos en temas bien peligrosos. Más de las mujeres ya me empezaron, luego voltearon a ver qué va a decir el pastor de este tema. ¿Por qué? Porque ahorita el mundo le ha estado enseñando a la mujer, y desgraciadamente también a los hombres, a que es mejor que la mujer mande. Es más, si se han percatado, ¿no? De que ya es una moda. Ya es una moda en donde, es más, hay una palabra muy usada en estos momentos que dice el empoderamiento de la mujer. ¿Sí la han escuchado? Bueno, todas estas ideologías nacieron precisamente en los años 70 con el feminismo. El feminismo empezó a tener auge porque de una manera, ¿cómo se le podría decir? De una manera social, si era necesario que se empezaran a cambiar ciertos regímenes que estaban totalmente al extremo del machismo.
ustedes lo saben, la mujer no podía votar, ¿verdad? La mujer era incapacitada para muchas áreas, para ciertos trabajos, no se les daba el sueldo que a un hombre se le daba. Todo eso, qué bueno que hicieron los movimientos que se tenían que hacer para que la mujer tuviera los derechos que realmente no agredieran el mandato de Dios. Hubo muchas cosas que se hicieron en aquel entonces que fueron de mucha bendición para la sociedad, no solamente para las mujeres, para la sociedad entera, hasta donde no rebasaran la línea en donde a Dios lo empiecen a agredir. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Entonces, allí iban bien, pero de repente empezaron a irse, como por ahí hay alguien que dice un dicho que la mujer llega hasta donde el hombre lo permite. ¿Y qué pasó? Que empezaron a rebasar esas líneas en las cuales muchos hombres, es más, yo le echo más la culpa a los hombres, que delegaron, que empezaron a delegar responsabilidades. ¿Por qué? Pues por su conveniencia, ¿verdad? Porque el ser líder de un hogar conlleva a tener más trabajo en un hogar. El ser líder de un hogar conlleva a que tú tienes que proteger a tu familia en contra de tu propio bienestar. Tú tienes que proveer a tu familia en contra de tu comodidad. Tú tienes que alinear a tu familia en contra de la simpatía que tú puedas tener para con tus hijos. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Que el hombre dijo, no, pues mejor se lo delego a mamá. Tú en los años 50 tú no escuchabas que llegara un niño y que le dijera, oye papá, ¿me das permiso de esto y eso? Dile a tu mamá. No, tú en aquel entonces no encontrabas eso. Y ahora eso es muy común. Oye papá, ¿me das permiso de ir al cine porque voy a ir con los amigos? Ah, dile a tu mamá. No, o sea, eso en aquel entonces no se escuchaba. Bueno, con lo que ahorita nosotros estamos viendo, apenas estamos entrando en el asunto, Dios nos está diciendo que nosotros los varones debemos de ser la cabeza del hogar, pero antes nos dice también algo, así como Cristo es nuestra cabeza. O sea, si Cristo es mi cabeza, yo tengo toda la autoridad para poder alinear a mi familia por donde tenga que ser necesaria esa alineación. ¿Por qué? Porque si Cristo es mi cabeza, yo soy un imitador de Cristo. Entonces yo estoy buscando la manera de que mi familia camine tomados de la mano de Dios. Pero ¿qué sucede? Pues sí, lógicamente que en muchos lugares en donde el hombre pues no se ha querido sujetar a la cabeza que es Cristo, pues empieza un caos. Desde ahí empieza todo el caos. Entonces precisamente por eso ha sucedido todo lo que ha sucedido en la actualidad. El orden de Dios es incómodo cuando tu orgullo vela el rostro de Cristo en tu mirada. Cuando nosotros empezamos a oír estos temas, sobre todo las mujeres, que ahorita a lo mejor en internet ya hasta se pasaron a otra página porque a lo mejor ya no les gustó lo que estoy hablando, todo es por orgullo. Todas esas, es más, ya ven ahorita eso del orgullo gay, ¿verdad? Precisamente todas esas ideologías que ahorita se han estado generando han sido por el orgullo. O sea, la gente quiere sentirse tomada en cuenta, aunque vaya en contra de la moralidad de Dios. La gente quiere sentirse valiosa, aunque la palabra de Dios nos diga que esas obras son como trapos de inmundicia. Entonces, por eso muchos se vuelven ateos, no porque no tengan evidencias de que Dios existe, sino porque no se quieren sujetar a la voluntad de Dios. Entonces, por eso, como se los dije desde un principio, para que tú y yo podamos disciplinarnos y hacer a un lado el orgullo de nuestras vidas, necesitamos empezar por la sujeción. Desde ahí nosotros tenemos que empezar. Es más, la vida de un verdadero cristiano es
en base a la sujeción. O sea, ¿tú cómo identificas a alguien que es verdaderamente cristiano? Una persona que se sujeta a todas sus autoridades. Que llegues más. Yo muchas veces les he puesto el ejemplo de que si tú llegas a un estacionamiento de una tienda de autoservicio, hay alguien que se le llama el viene. Bueno, ¿sabías que esa persona es tu autoridad en ese lugar? Hay veces que la gente llega y se estaciona como quieren, y ya de repente el viene llega, oiga, no, es que está ocupando 2 lugares, por favor hágase un poquito más a la derecha, ¿no? Y yo he visto personas que se dan la vuelta y se bajan de su carro y se van. O sea, ahí se ve inmediatamente que no tienen temor de Dios en lo más mínimo, ¿verdad? Ni educación. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros entendemos lo que es el corazón de Dios en nuestras vidas, nosotros nos vamos a sujetar hasta de esas personas. Si esas personas nos están diciendo cuál es el orden de ese estacionamiento, yo me tengo que sujetar a esa persona, porque en ese momento esa persona es mi autoridad. Y de esa misma manera hay muchos ejemplos que ahorita podríamos poner. En 1 Corintios 11:4 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Como que se le anda grabando, no sé qué está pasando. Bueno, aquí estamos entrando ya en este tema bien interesante. Y aquí antes que nada les voy a explicar, y ahí en el internet algunos, incluso pastores amigos míos, yo sé que se van a enojar, pero aquí se está hablando de una situación que en aquel entonces, culturalmente, las mujeres que estaban rapadas era porque venían de situaciones muy pecaminosas. Empezando por las mujeres que se prostituían. Las mujeres que se prostituían, las autoridades las rapaban. Las mujeres que caían en adulterio, las autoridades religiosas las rapaban. Entonces, si una mujer llegaba a la iglesia de los Corintios sin cubrirse la cabeza, ellas llegaban afrentando a Dios, como diciendo: yo soy una super pecadora. Si me estoy explicando, pongan mucha atención, no se me duerman por favor, porque esto es bien importante que lo entendamos. Aquí no se trataba de que Pablo estuviera dando una instrucción eterna para la iglesia, sino que aquí estaba dando una instrucción de moral, de carácter moral, una instrucción en la cual tenían que entender la reverencia con la cual tenían que llegar al templo de Dios. ¿Sí estamos aquí? Entonces, en aquel entonces habían esas costumbres, de tal manera que se empezó a llevar a cabo la tradición dentro de la iglesia de que, ¿saben qué? Que para que ustedes no lleguen demostrando su pecado, la manera que van a mostrar el arrepentimiento de ese pecado del que ustedes vienen es poniéndose un velo en la cabeza. Eso va a simbolizar que ustedes ya se arrepintieron. ¿Por qué? Porque claro, una prostituta, si ahorita aquí llega una prostituta arrepentida, ella va a venir ya con un cambio de, a lo mejor alguien pudiera decir: ay no, pues yo la conozco, ¿verdad? Ella se dedica, ¿verdad?, a esa vida y todo eso. Sin embargo, ¿cómo se vería? Que dijeran: ya se arrepintió, pero que viniera con sus minifaldas. Y dirías: no se arrepintió, al contrario, está viniéndose a burlar.
Sí, creo que ya nos estamos entendiendo, ¿verdad?, de lo que nos estaba hablando Pablo. ¿Ella qué tendría que hacer? Pues ahora venir muy decentemente. Es más, a lo mejor hasta tendría que exagerar, a lo mejor ya vendría así como en esas iglesias, ¿verdad?, donde traen los vestidos así hasta abajo y hasta por acá. ¿Por qué? Porque se mostraría su arrepentimiento. A eso es a lo que se está refiriendo. A eso es precisamente a lo que se está refiriendo. Entonces, ¿qué sucede? Que de esa misma manera, aquí se habla de que la costumbre de aquel entonces era que en el momento en que alguien estaba en un templo, un hombre que estaba en un templo y iba a predicar, iba a hablar, iba a orar, iba a hacer algo dentro del templo, se tenía que quitar. Ya ven que los judíos siempre han usado sombreros, en señal de que, es más, aquí en el occidente también lo haces no solamente cuando vas a entrar a un templo, ¿verdad? Los hombres normalmente llegan a la casa del fulanito y ¿qué hacen? Se quitan el sombrero. Es más, pues hasta hay dichos, ¿verdad?, sobre todo eso. ¿Por qué? Porque es una costumbre. Porque es una costumbre para demostrar que estás honrando el lugar en donde estás llegando. Como respeto, ¿no? Como respeto, exactamente. Entonces, aquí en México hay regiones en donde se usan los sombreros. Hay regiones en donde se usa mucho la gorra. ¿Y qué pasa? Que de igual manera, por respeto, yo me quito la gorra, porque estoy entrando a una casa, porque estoy comiendo, porque estoy entrando a un templo. Bueno, a la fecha sigue siendo lo mismo. Muchas veces, de repente una vez, Diego estaba con la gorra en la batería y le dije, hijo, eso que estás haciendo no es un pecado, pero sí es una falta de respeto. No, pues es que yo no sabía, yo luego he visto que en otras iglesias las traen. Sí, pero aquí no, hijo, porque esa libertad que tú tienes de traer la gorra, porque sabemos que estamos en la gracia, y eso puede perjudicar. ¿Y saben por qué? Porque también en México se usan esas costumbres. Si en México no se usaran esas costumbres, yo le digo, no importa, o sea, pues no tienen, es como el velo. En México ya no se usa el velo. O sea, es raro que no use el velo. Entonces, la mujer no tiene que entrar con velo a la casa de Dios. ¿Por qué no tiene que entrar con el velo? Porque en aquel entonces las mujeres que tenían el pelo cortito estaban afrentando a Dios porque decían, yo soy pecadora. Por eso es que se les pedía que tuvieran ese respeto. Pero bueno, ahora sí. Dentro de las corporaciones policíacas, cuando entras a un lugar por disciplina, tienes que agarrar el kepí y ponértelo aquí. Para entrar a una oficina o un domicilio. Que descubriste. Así es. ¿Y qué sucede? Si yo llego a un lugar, a una reunión policíaca, y no hago eso, bueno, pues a lo mejor pues es que no es policía. Pero si soy policía, y yo llego y no hago esa reverencia que nos está diciendo Robert, ¿qué va a suceder? Yo creo que hasta me andan arrestando, ¿verdad? Yo creo que me andan censurando, qué sé yo. ¿Por qué? Porque ahí es esa costumbre. Eso es lo que tenemos que entender, y los que me están viendo por internet, ojalá y lo entiendan y no se enojen. ¿Por qué? Porque hay lugares en donde la mujer no puede entrar si no es con el velo. Hay lugares incluso donde ya hasta aplicaron otras costumbres que el pastor no puede predicar si no es con corbata. Todo eso entra en el legalismo. Todo eso está censurando la libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Sí estamos aquí? Vamos a continuar. Los usos y costumbres de las épocas necesitan observarse con los lentes de la gracia. Eso se los digo a todos mis amigos que me están viendo también por internet. O sea, nosotros tenemos que comprender esa parte, porque nosotros en Cristo Jesús tenemos la libertad de llegar con sombrero, llegar sin sombrero, pero en nuestra conciencia debe de existir esa parte. Yo no voy a estar aquí predicándoles con un sombrero o con una gorra.
Sí puedo llegar aquí con un sombrero y con una gorra, pero en el momento en que me paro aquí en el púlpito me lo voy a quitar. Por respeto, porque son tradiciones aún de los occidentales también. Si yo agarro y llego y estoy con la gorra y todo eso, eso es una falta de respeto. No estoy tomando en serio la investidura que Dios me está dando como un ministro. Es más, yo les voy a decir algo, a lo mejor ahí me voy a ver legalista para algunos, pero el que yo me dejara el pelo largo también, como aquí lo está diciendo, para mí eso también, que yo estuviera aquí así con la melenota y todo eso, para mí, yo no estoy diciendo que eso sea un pecado, y escúchenme los que están por allá viéndome, eso no es un pecado, pero para mi manera de como yo pienso las cosas, siento que me vería informal para ser un pastor. Sin embargo, hay pastores que tienen el pelo largo, se ponen la colita y han sido muy usados por Dios. Han sido muy usados por Dios y a lo mejor el tipo de congregación que normalmente ellos tienen, a lo mejor llegan motociclistas también así con su cola y qué bueno, pero a mí en lo particular yo me sentiría mal porque es mi personalidad. Pero ahí es donde sí, por eso esta frase que les acabo de dar, los usos y costumbres de las épocas necesitan observarse con los lentes de la gracia. Yo no puedo satanizar a un pastor que tiene la melena larga. Yo no lo puedo satanizar. ¿Por qué? Porque al rato que esté delante del Señor me va a dar mis coscorrones. Porque por lo que estoy viendo, o que traiga tatuajes o cosas por el estilo, todo eso es parte de estos temas también. Hay gente que sataniza a las personas que tienen tatuajes. Hay gente que sataniza a las personas, como les digo, que no andan con corbata. O como luego les digo, de vacilada, que vengo con tenis. Satanizan, es que eso, qué falta de formalidad, que está con tenis ahí en el púlpito, en el altar, y como tantas cosas le llaman, ¿no? Entonces, eso tenemos que entenderlo. Siempre tenemos que traer puestos los lentes de la gracia. ¿Qué es traer puestos los lentes de la gracia? Hay cosas que definitivamente no se pueden esconder de que son pecado. ¿Me explico? O sea, hay cosas que definitivamente tú vas a decir, no, esto que está haciendo, él lo está haciendo por burla. Como una vez un pastor agarró y se puso una peluca así toda fea y así se puso a predicar. A mí eso sí se me hizo una burla. A mí se me hizo una burla. Entonces, y desgraciadamente era uno que era mi pastor. Y entonces, pero si a lo mejor es una persona que no tiene pelo y él, como hay un pastor muy conocido aquí en México que se pone su bisoñé y dices, bueno, pues él lo hace porque no quiere que la gente se dé cuenta que tiene calvicie. Eso está normal. Pero eso que lo hagas así como esa persona que les digo que lo hizo así de burla y hasta le hacía así cuando estaba predicando, qué irreverencia, ¿no? O sea, me estoy explicando, o sea, hay cosas que notas luego cuando la gente lo está haciendo por rebeldía. Y hay gente que lo hace porque son usos y costumbres de la región, de su época, qué sé yo. Entonces, a eso es lo que tenemos que entender en esta cita. Proseguimos, 1 Corintios 11:8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causas de los ángeles. Bueno, aquí, por principio de cuentas, el mensaje concreto que nos está dando esta predicación es precisamente la sujeción, ¿verdad? Por eso, a ver cuál es el título de la predicación: responsabilidad y sujeción. Ese es el título, ¿verdad?, de nuestra predicación. Entonces, aquí estamos viendo que vuelve a dar una instrucción Dios a través de la pluma de Pablo, en donde está diciéndoles a las mujeres, sobre todo, que tienen que entender que la cabeza del hogar es el varón y no la mujer. El varón tiene que sujetarse a Dios,
tiene que sujetarse a Cristo y la mujer tiene que sujetarse al varón. Entonces, estamos hablando precisamente de que cuando había mujeres que ya llegaban en arrepentimiento a la iglesia, ellas cuando se ponían su velo, con eso estaban demostrando que ya eran sujetas de un varón. Eso es como el anillo de bodas. Cuando, ay, por cierto, me lo quité. Wow. ¿Qué sucede? Hay gente que está de tanto valor el anillo de bodas. Y lo traigo ahí en el campo, me lo quité porque estaba lavando las manos. Pero hay gente que es tan importante el que ni la mujer ni el hombre se quite el anillo de bodas. ¿Por qué? Porque está dando a entender que no es casado. ¿Me explico? Les pongo ese ejemplo de ahorita de la actualidad. En aquel entonces eso era lo que pasaba dentro de la iglesia. Si una mujer llegaba sin velo y con el pelo cortito a la iglesia, estaba demostrando una rebeldía, estaba demostrando que no se sujetaba a ningún varón. Entonces, y luego dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esta palabra, este versículo, ha habido una serie de conflictos teológicos ahí, porque algunos dicen una cosa, algunos dicen otra cosa. Sin embargo, cada que se habla sobre este tema de los ángeles, ustedes recuerden que existen ángeles de Dios y ángeles del demonio, los ángeles caídos. Entonces, ¿por qué los ángeles, o sea, los demonios, por qué son ángeles caídos? Por la rebeldía, por la insujeción. Ahora sí que dejaron de sujetarse a Dios para sujetarse al diablo. Y ya ven, el diablo fue destituido del cielo, fue caído junto con una tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo en mi teología. Esto no debe de ser un dogma, porque la verdad es que ninguno de los grandes teólogos de todos los tiempos ha llegado a una verdadera conclusión del por qué Pablo dijo esto. Pero en mi teología, siempre que se refiere a los ángeles caídos, es un sinónimo de rebeldía, es un sinónimo de insujeción. Por eso esta frase que puse aquí: los ángeles caídos son el prototipo de la insujeción del hombre para con Dios. Entonces, por ahí es por donde viene mi interpretación. Repito, es raro que yo diga esto, porque normalmente siempre busco la interpretación genuina de los mejores teólogos del mundo entero. Sin embargo, aquí no ha habido una interpretación total. Pero esta es mi interpretación, que los ángeles caídos son el prototipo de la insujeción del hombre para con Dios. Entonces, a eso se refería Pablo, que si la mujer llega sin el velo en aquella época, como ahorita, si una mujer llega de minifalda aquí, esto es una insujeción por causa de los ángeles. O sea, está demostrando que esa mujer, en vez de que venga acompañada de ángeles de Dios, viene acompañada de ángeles caídos. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la palabra de Dios, no se sujeta a la ley moral de Dios. ¿Ok? Ya voy a ir más rápido porque ya se nos está pasando el tiempo. 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor, miren, aquí es donde ya viene lo que les comenté desde un principio. Ya estamos aterrizando, ya se acabaron las turbulencias y empezamos a aterrizar con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque para todo, como les dije, tenemos que ponernos los lentes de la gracia, para no estar condenando, para no estar... Entonces dice aquí: pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero, ¿qué dice allí? Todo procede de Dios. O sea, aquí nuestro Dios no es un machista como lo dicen los del LGBT.
como lo que dicen los feministas. No, él no es un machista, pero es un Dios de orden. Él pone en orden las cosas como deben de ser, pero nos está diciendo que para Él valemos lo mismo. O sea, porque hay gente que dice, ay, es que allí dice que la mujer se tiene que sujetar al varón, porque ella fue creada del varón, fue sacada de la costilla de Adán, el varón fue creado primero, y ahí vienen, ¿verdad? Hay otros rollos del orgullo femenino, y hasta muchas veces dicen, sí, pues es que nació primero el hombre porque echando a perder se aprende, ¿no? Y empiezan ahí a salir con sus rollos feministas, todo eso. Amados, nada más yo les voy a decir una cosa, y ustedes lo saben. La Biblia dice que el Hijo se sujeta ¿a quién? Y que el Espíritu se sujeta ¿a quién? Y ya por eso el Espíritu Santo va a ser menos que el Padre. ¿O el Hijo va a ser menos que el Padre? ¿O el Espíritu Santo va a ser menos que el Hijo? O sea, hasta en la Santísima Trinidad existe orden. El Espíritu Santo se sujeta al Hijo y el Hijo se sujeta al Padre. Son un solo Dios, pero en tres personas diferentes. Y cada una de esas personas se tiene que sujetar a la otra. O sea, desde allí Dios nos está mostrando la naturaleza divina, es en sujeción. Imagínense que el Espíritu Santo, ay, no, voy a hacer en vez de hacer un acto feminista, ahora voy a hacer un acto espiritista para que todos se vayan más con el Espíritu Santo que con el Padre. Que entiendan que sí, el Padre será el Padre, pero yo soy el que llego a las personas y las convenzo de su pecado. Entonces yo debo de estar arriba. Entonces yo debo... No. Sin embargo, como nosotros sí somos criaturas, por eso es que siempre buscamos, a través de nuestro gran orgullo, siempre estamos buscando nosotros estar hasta arriba. Nosotros decirle a Dios cómo deberían de ser las cosas. Y allí es donde está el grave problema de estos últimos tiempos. Bueno, toda la vida han habido esos problemas, pero últimamente se han agudizado mucho más. Nunca se habían visto cosas tan terribles con estas situaciones del LGBT y todo lo que ahora se está mostrando tan aberrante. Es una afrenta a Dios tremenda. O sea, por eso que estos temas son difíciles de predicar, pero son los más necesarios para que ahorita mucha gente que nos está escuchando vean que Dios no lo está haciendo porque Él es un machista, lo está haciendo porque Él es un Dios de orden. Y cuando las cosas se salen de orden, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo han habido más divorcios? ¿Cuando existía el feminismo o cuando no existía el feminismo? De los años 70 para acá es cuando más divorcios han existido. Y un divorcio representa la ruina de la familia. En la mayoría de todas las familias representa eso. Vienen traumas a los hijos, vienen una serie de cosas, promiscuidades y hasta lo que no. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos alineamos al orden de Dios, tenemos una mucho mejor vida. Al estar ahí, aparte, lo más importante, tenemos una vida eterna. Muchos hacen y deshacen, ay, es que a mí me gusta más vivir así, que mira que soy más feliz, ahora que soy divorciado y que esto y lo... Sí, pero esa felicidad te va a llevar al infierno, porque no te quisiste meter al orden de Dios. Y aquí estamos viendo claramente cómo para Dios todos valemos lo mismo, pero Él quiere que haya orden en la sociedad, quiere que haya orden en la familia. En el orden de Dios, el orden de Dios da la seguridad al creyente de dar pasos correctos, no autoridad para sobajar a nadie. ¿Sale? A los machistas de Redención por su gracia, nuestras mujeres no son nuestras esclavas, como dice la Biblia, son nuestras ayudas idóneas. Nuestras mujeres se sujetan, no ponen sujeta. Entonces, aquí simplemente lo que hoy Dios nos está predicando es su orden para lo que fuimos diseñados. Ese es el diseño que el Señor quería para con todos nosotros. Luego el mismo Pablo le dice a la iglesia en 1 Corintios 11, 13 al 15,
Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no les enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En los usos y costumbres de aquella época, ahí sí era deshonroso que el hombre trajera el pelo largo. Ahí, precisamente por eso, los que han hecho imagen de Jesucristo han estado muy errados. Había solamente un grupo a los que incluso no tenían que cortarse jamás el pelo. ¿Sí saben quiénes eran? ¿Quiénes? ¿No saben? Aquí los eruditos. Los nazareos. No los nazarenos. Bueno, por ahí al Da Vinci o a alguno que se le ocurrió ponerle el pelo largo a Jesús, fue porque yo creo que se confundió. Digo, es que es Jesús de Nazaret, entonces era Nazareo. No, Nazareo era Sansón. Él era un nazareo. Los nazareos hacían votos de que jamás pasara navaja por su pelo. Entonces, en aquel entonces, los únicos que podían traer el pelo largo eran los nazareos. Pero todo el pueblo judío tenía que traer el pelo corto. Sí traían un poquito de melenita, o sea, no era así a rapa, como ahorita, que lo traigo aquí a rapa como soldado. No, sí podían traer melenita, pero no el pelo largo, o sea, no que pasara así de aquí, de la parte de su cara hacia abajo. Entonces Jesús no traía el pelo así como lo pintan. Él era Jesús de Nazaret, él no era nazareo. Sansón sí era nazareo, y precisamente como Sansón hizo votos de que jamás pasara navaja por su cabello, cuando Dalila le corta el pelo, por eso perdió la fuerza, porque era un pacto que tenía con Dios. Pero él, en el momento en que rompió ese pacto, por eso perdió la fuerza. Pero ¿qué sucede? Que en aquel entonces, en los usos y costumbres de la región, más bien de todo el país, la mujer no podía traer el pelo cortito, lo tenía que traer largo. El hombre no podía traer el pelo largo, tenía que estar muy mesurado a su melenita que él pudiera llegar a traer. Por ahí busquen el rostro más parecido al de Jesús, ahí en Google, y se van a encontrar que no tiene nada que ver con las imágenes que nos enseñaron desde chiquitos. Por eso Dios dijo claramente que no nos hiciéramos imágenes, para no andar haciendo tonterías. Pero ¿qué sucede? Que aquí precisamente está hablando de un uso y costumbre de aquel entonces, como ahorita. Ahorita no es costumbre para que a lo mejor ahorita Rubén viniera así con una camisetita, ¿no? Que enseñando el pelo en pecho, ¿no? Y que viniera de bikini aquí a la iglesia. Eso no es el uso y costumbre. Si él hace eso, lo sacó de la iglesia. Ya te saqué varias veces, no te hagas. Entonces, de igual manera, en aquel entonces, si un hombre llegaba con la melenota, se sacaba de la iglesia. Si una mujer llegaba sin velo y con el pelo, se sacaba de la iglesia. Todo esto lo estoy reiterando para que entendamos y que no nos estemos confundiendo con algunos legalistas que te imponen cosas que la Biblia no te impone. ¿Amén? Ok, proseguimos. La Biblia nos da instrucciones para que a través de nuestras costumbres honremos al Creador. Cada costumbre que nosotros tengamos en la época, en la región en donde estemos, siempre va a ser para honrar a Dios. Entonces, cuando tú te rebelas contra esa costumbre, estás rebelándote contra Dios. ¿Me explico? Como ahorita ese ejemplo de vacilada que puse. O sea, si, oye, por eso yo muchas veces a la gente le explico, si yo vengo a la iglesia tengo que venir vestido conforme a la iglesia. Pero imagínense que yo así me vaya a la playa, pues me voy a ver bien raro, ¿verdad? Decía, ahí cuate, el calor aquí, todo eso, y que me metan a nadar yo con saco, pues, ¿está loco? No, ahí sí tengo que llevar un traje de baño, ¿verdad? Ahí sí tengo que llevar ropa apta para meterme a nadar. Eso es lo correcto, o sea, a Dios lo que le gusta es que hagamos lo correcto y que no andemos poniendo pretextos
para estar pecando y estarnos rebelando en contra de Dios. Entonces, yo, ¿por qué me pongo saco? Cuando estas épocas, ¿verdad? Cuando hace mucho calor, me pongo saco. ¿Por qué lo hago? Para honrar a Dios. ¿Por qué hace 8 días, que fue el último día del año, vine hasta de corbata? Para honrar a Dios. O sea, no lo hago para que salga mejor en la foto, no, es porque quiero honrar a Dios, es una fecha especial, voy a ponerme mi corbatita. Yo no me gusta usar corbata, por eso es que todo el año no la uso, pero dije, bueno, es el último día del año, voy a honrar a Dios poniéndome una corbata. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para la honra de Dios. Amén. Y ya esta es la última cita, 1 Corintios 11, 16, dice, con todo eso, aquí ya estamos aterrizando. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Hermanitos que me ven en el internet, ni me anden escribiendo ahí que no, usted está mal porque tienen que usar velo y que si en su iglesia no usan velo, son unos satánicos. Perdónenme, hermanitos, pero yo no soy contencioso. Yo no voy a estar contendiendo, y menos con la palabra de Dios. Yo simplemente doy el mensaje que el Señor me acaba de dar para la iglesia, pero no voy a contender. Y eso es exactamente lo que Pablo nos está diciendo, tanto a los corintios como a Redención por su gracia. Un cristiano, familia, no debe de ser contencioso. Tú puedes dar el mensaje, pero no te vas a poner a pelear y que esto y que el otro y que... Porque a lo mejor aquel se pone el velo para honrar a Dios, que bueno, yo tengo que respetarlo. Yo me pongo el saco para honrar a Dios, me tienen que respetar. Yo estoy predicando la palabra de Dios con los lentes de la gracia, tienen que respetarlo porque lo estoy haciendo para honrar a nuestro Dios. Malo fuera que estuviera hablando cosas satánicas, cosas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí censúrenme y métanme a la cárcel, hagan lo que quieran, porque estoy haciendo algo herético. ¿Me explico? Entonces, así está la situación. Todas las leyes bíblicas están diseñadas para que la simiente de Dios sea libre. Todo está diseñado para que tú y yo seamos libres. Y conocerán la verdad. ¿Y qué? Y la verdad nos hará libres. El Evangelio no es para que estemos presos. El Evangelio no es para, aquí está prohibido hacer eso, aquí está prohibido, todo me es lícito. ¿Pero qué dice? Pero no todo me conviene. A mí me sería permitido, ¿verdad?, venir con peluca, pero no me conviene porque estoy enfrentando a Dios. Yo no entiendo cómo este mensaje, esta cita, algunas religiones como que no la han leído, porque se paran en el púlpito hasta con unos cucuruchos medio raros, en otros lados se ponen que en la cara, y que hay muchos lugares cuando que la Biblia está diciendo que esas son costumbres que no debemos de tener en el templo de Dios. Pero si lo hacen para honrar a Dios, mis respetos. Pero si lo hacen rebelándose en contra de lo que la Sagrada Escritura dice, aguas, están en serios problemas. ¿Ok? De la misma manera que tú y yo podríamos estar en serios problemas haciendo cosas que realmente tu conciencia sabe que no debemos de hacer. Porque hay cosas que a lo mejor son visibles, pero hay cosas que solamente están entre Dios y nosotros. Dios todo lo ve. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a leer esta cita con la cual vamos a despedirnos. Pero es la cita precisamente que nos da la aplicación a la predicación del día de hoy. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La simiente es Jesucristo. La simiente de Abraham es Jesucristo. No es el pueblo de Israel. La simiente de Abraham es Jesucristo. O sea que ahora la simiente de Abraham somos nosotros, somos su iglesia.
Y esto también ahorita lo aclaro porque muchos, ahorita lo que está pasando allá en la guerra de Palestina con Israel, nos quieren poner en contra de los palestinos y que tenemos que orar por Israel. No, nosotros tenemos que ponernos a favor de la justicia y tenemos que orar tanto por palestinos como por judíos. ¿Por qué? Porque en Palestina existen muchos cristianos también, hermanos nuestros. En el pueblo de Israel también existen muchos cristianos, hay muchos israelitas mesiánicos que sí creen en Jesucristo. Entonces no tenemos que ponernos a favor ni de aquí ni de allá, sino de la justicia. Porque la simiente de Abraham no es el pueblo de Israel, la simiente de Abraham es Jesucristo. ¿Y nosotros quiénes somos? El cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos la simiente de Abraham. Entonces aquí dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Quién fue el mediador de la ley? Fue Moisés. Precisamente por eso se le llama la ley mosaica. Esa ley mosaica que fue presentada por Moisés, como aquí lo dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios sí es de uno solo. O sea, allí a final de cuentas, qué bueno que Moisés fue usado, así como a lo mejor el pastor Bernardo puede ser usado para darles un mensaje, pero a final de cuentas yo no soy el mensaje es Dios, el mensaje es Jesucristo, porque Él es el verbo. Y luego dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo quiere decir nuestro tutor, o sea, como cuando tú llevas a tus hijos a la escuela, los maestros en ese momento se convierten en sus tutores, pero ¿quién es el papá? El que lo lleva a la escuela. Entonces, aquí, por un tiempo, la ley fue nuestro ayo, pero ese no era nuestro papá es Jesucristo. O sea, por eso dice, a un principio, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a quién? Al verdadero papá, llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, no porque hayamos nacido en este mundo. Acuérdense, todos somos criaturas de Dios, pero solamente por la fe en Jesucristo pasamos de ser criaturas a ser hijos de Dios. Porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son, y herederos según la promesa. Las mujeres valen lo mismo que los hombres valen lo mismo que las mujeres en Cristo Jesús. Si te vas con Alá, ¿verdad? Allá los musulmanes, ahí sí ya es otro rollo. Pero en Cristo Jesús todos valemos lo mismo. Que es gringo, esos son bien buenos cristianos, sí, pero es lo mismo un cristiano gringo que un cristiano mexicano. Que es un cristiano judío, como es judío, ese es mesiánico, no, es lo mismo un cristiano mesiánico, un cristiano judío, que un cristiano mexicano también. Que no, el varón es más valeroso delante de, porque vean lo que dice, empiezan a sacar textos fuera de su contexto. Vean lo que dice 1 Corintios 11, que el varón fue creado primero y que la mujer se tiene que sujetar a él. El varón vale más. No es cierto. El varón y la mujer valen lo mismo. Todos valemos lo mismo delante de los ojos de Dios en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos que entender claramente que Él es un Dios de orden. Y
y yo me voy a sujetar a quien me tenga yo que sujetar, porque la palabra de Dios así me lo dice, y eso me va a dar una vida tranquila. Eso me va a hacer saber que estoy caminando en el sentido correcto. Amén. Bendito Dios, gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por estos momentos. Estamos iniciando el año con una instrucción divina que viene de lo alto, una instrucción que nos habla del orden en el cual nosotros debemos de vivir en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Por favor, te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a poner por obra todo lo que hemos aprendido el día de hoy, incluyéndome a mí, Señor, como pastor de esta iglesia. Danos la oportunidad y el privilegio de ser hombres y mujeres sujetas a ti, Señor, a tu palabra y a todas las autoridades que tú pones delante de nosotros, mi Señor. Ayúdanos, Señor, a empezar con un buen año, este año 2024, en donde sabemos, Padre mío, que si nosotros estamos alineados a tu Escritura, mi Señor, este año será el mejor año de todos los años que hemos vivido, Padre. Bendice a esta congregación, mi Señor. Bendice a cada una de las familias que están aquí presentes. Yo te pido en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, que en este año, Señor, tú vayas dándonos la oportunidad de ir emprendiendo, Señor, todos esos propósitos divinos que tú tienes para cada uno de nosotros, y que de esa manera nosotros podamos vivir alineados a tu vida, a tu corazón, a tu amor, Señor, para que cumplamos con todos los propósitos que tienes para nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, por cada una de las familias que están aquí presentes, mi Dios, por cada una de las familias que nos ven también por internet, en donde quiera que se encuentren, Señor. Bendícenos cada día con tu palabra y danos hambre de ti, mi Dios. Danos hambre del texto sagrado. Danos hambre de la oración, Señor. Que nuestra vida esté llena de oración en todo momento, en todo lugar, Señor. Danos hambre, Padre mío, de alabarte con las canciones que escuchemos. Que en todo momento también nosotros estemos levantando nuestra voz al cielo para decirte que te amamos, que te adoramos y que tú eres nuestro Rey, que tú eres el único digno de toda gloria, de todo poder y de toda alabanza. En el nombre precioso de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor.
Los a su amor, sin abrazos,